responsabilidad civil, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, es la deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal. Rafael de Pina considera que la responsabilidad en su acepción jurídica significa tanto la obligación que tiene una persona con respecto a otra de reparar los daños y resarcir los perjuicios que haya ocasionado como consecuencia de un acto ajeno o propio o por el efecto de las cosas o animales. Bejarano Sánchez define a la responsabilidad civil como la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otros por un hecho ilícito o por la creación de un riesgo. Es el nombre que se le da a la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por un riesgo creado. Para Borja Soriano, la responsabilidad civil consiste en la obligación que tiene una persona de indemnizar a otra los daños y perjuicios que se le han causado. ¿De qué es la responsabilidad civil? Pero por hechos propios. Esta es un principio que asocia la idea de autonomía y libertad individual, entendiendo que cada persona es libre para actuar según sus propias decisiones, pero también es responsable de las consecuencias que derivan sus acciones. Por esta razón, la responsabilidad por hechos propios es considerada un principio moral y legal importante para la convivencia en sociedad que promueve el respeto y la colaboración entre individuos. En el ámbito del derecho, la responsabilidad por hechos propios es un principio clave en la asignación de responsabilidad y la reparación de daños. En el derecho civil, por ejemplo, esto significa que una persona es responsable de indemnizar a otra si se le puede atribuir de manera demostrable un daño causado por su conducta. En el derecho penal, la responsabilidad por hechos propios es la base del principio de culpabilidad que establece que solo se puede imponer una pena si se demuestra que el acusado actuó con conocimiento de voluntad de su acción. Un ejemplo: un conductor de un vehículo que al manejar iba chateando viendo su celular causa un accidente automovilístico con daños a otra persona y a otro vehículo. En este caso, el conductor es el responsable por sus propias acciones y debe hacerse cargo de las consecuencias de su elección de manejar utilizando el teléfono, como también los daños y reparación de los costos, las lesiones a las otras personas y las posibles sanciones legales que éste conlleva. Este ejemplo ilustra cómo la responsabilidad por hechos propios implica la obligación de asumir las consecuencias de las propias decisiones y acciones. En este caso, el conductor eligió manejar y ver su celular a la vez, causando daños y lesiones a terceros, por lo que debe ser responsable de reparar los daños y hacer frente a las sanciones legales que podrían derivar su acción. La responsabilidad civil tiene dos formas: contractual y extracontractual. Hablemos de la contractual. Esta se genera de un contrato, o mejor dicho, del incumplimiento de una parte del mismo. Se trata obviamente de la responsabilidad dimanante del incumplimiento del contrato, en cuya virtud del ordenamiento jurídico pone a disposición del contratante defraudado toda suerte de medios y mecanismos para conseguir la debida indemnización a cargo del contratante incumplidor. De igual forma, nuestro ordenamiento jurídico se refiere al tema de responsabilidad contractual en el artículo 986 del Código Civil de la República de Panamá, el cual establece lo siguiente y dice que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el incumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier modo contravienen al tenor de aquellos. En cambio, la responsabilidad extracontractual, a diferencia de la contractual, radica en la falta de existencia de un contrato o una relación contractual, por lo cual el daño proviene de la falta del deber general de conducta que debe tener toda persona. Más exacto sería, sin embargo, decir que la responsabilidad civil extracontractual es aquella que produce total independencia de las posibles relaciones contractuales o de otro tipo existente entre las partes. El Código Civil, en su artículo 1644, establece la responsabilidad civil extracontractual en los siguientes términos: el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Si la acción u omisión fuera imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados.
responsabilidad civil aborda ciertas modalidades, que son la culpa y la negligencia. La culpa se refiere a la falta de diligencia o cuidado en una acción u omisión, lo que resulta en un daño. Aunque la persona no tiene la intención de causar el daño, termina causándolo. Un ejemplo, un conductor que no respeta las señales de tráfico y causa un accidente de tráfico a otro conductor que no presta atención y termina en el vehículo. Él no tenía la intención, pero la negligencia se refiere a la falta de cuidado con una persona responsablemente prudente. Esto puede tener un ejemplo. Le realizan una cirugía a un paciente equivocado o le operan alguna parte que no está afectada. La responsabilidad civil por hechos ajenos es la obligación que tiene una persona de reparar los daños causados a otra persona que se encuentra bajo su control o su responsabilidad. Este tipo de responsabilidad se aplica, por ejemplo, en casos en los que el empleado causa un daño a un tercero mientras está realizando sus labores o un menor de edad causa daño a otra persona mientras está bajo la custodia de un adulto. La responsabilidad civil por hechos ajenos en diferentes normativas se regula dependiendo del país. En Panamá, por ejemplo, está regulada en el Código Civil. La responsabilidad civil por hechos ajenos, su objetivo principal es garantizar que las personas afectadas por los daños causados por terceros reciban una compensación justa por los perjuicios sufridos. De esta forma, se busca garantizar los derechos y proteger los intereses de las personas perjudicadas por los daños, así como prevenir situaciones similares en el futuro. Podemos hablar también un poco de la responsabilidad de los padres por acto de los hijos menores de edad o incapacitados. A los padres les corresponde por natural consecuencia el ejercicio de la patria potestad, cuidar la conducta presente y futura de sus hijos, inculcándoles como base de toda actividad, estén o no ellos presentes, respetar las normas impuestas en general por la convivencia social. Esto está regulado en el Código Civil panameño, en el artículo 645, donde habla y dice: el padre y la madre son responsables solidariamente de los perjuicios causados por los hijos menores de edad o incapacitados que estén bajo su autoridad y habitan en su compañía. En este caso podemos también dar un ejemplo. Juan está en su casa con su papá y su papá está arreglando el baño, la tubería. En lo que está arreglando la tubería del baño, Juan pide permiso para salir a jugar. Y el papá le dice: sí, dale, está bien. Juan, cuando está jugando, se le fue la pelota a la casa de la vecina y le rompió la ventana. En este caso, el papá de Juan es el responsable de pagar los daños que Juan cometió a la ventana de su vecino. Responsabilidad del empleador por actos de su empleado. Podemos poner un ejemplo. Si un motorizado va muy rápido y cuando está en una curva choca a un auto y también pierde todo lo que tenía que entregar, en ese caso el empleador del motorizado es aquel que es el responsable de dicho daño, de las personas que no recibieron sus paquetes y del auto también que ha sido golpeado a causa del empleado que iba manejando irresponsablemente. Vamos a hablar también de la responsabilidad del Estado por los servidores públicos. La responsabilidad directa por parte del Estado, ya que ante el particular se conoce como persona jurídica colectiva y en consecuencia es el único responsable de las acciones realizadas por su agente. Las fallas se encuentran en la falta de regulación específica y la adecuación del marco legal. El artículo 1645 del Código Civil panameño también nos habla y nos dice que el Estado y las instituciones descentralizadas del Estado y el municipio son responsables cuando el daño es causado por el conducto del funcionario a quien propiamente corresponde a la gestión práctica dentro del ejercicio de sus funciones. Responsabilidad civil por actos de animales. Artículo 1647. El poseedor de un animal o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causaré, aunque se le escape o extravíe. Solo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño
proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido. Es importante destacar que la responsabilidad civil por actos de animales puede variar según la ley y la jurisprudencia aplicable en cada caso, así como también según el tipo animal en cuestión. Por ejemplo, en algunos países se puede establecer una responsabilidad objetiva en el que el dueño del animal es responsable por los daños causados, independientemente si fue negligente o no. En otros países se puede aplicar una responsabilidad subjetiva en el que al dueño solo se puede ser responsable si se comprueba que actuó de manera negligente en el cuidado y control del animal. En cuanto a los tipos de daños por los que se le puede exigir una responsabilidad civil, estos pueden incluir desde daños físicos como mordeduras o ataques, hasta daños económicos como la pérdida de ingresos debido a la lesión causada por el animal. La responsabilidad civil por actos animales en Panamá está regulada por el Código Civil y la Ley 70 del 2011 de protección animal. En general, los dueños de animales son responsables por los daños causados por ellos, a terceros o a la propiedad pública o privada. Jurisprudencia: un perro que sale de su casa del dueño y muerde una persona que se encuentra caminando en la calle, en este caso el dueño, el propietario, puede ser considerado responsable por los gastos médicos y otros daños que la persona afectada pudiera sufrir. Responsabilidad civil por actos de cosas. La responsabilidad civil por actos de cosas se refiere a la obligación de reparar el daño causado por un objeto o cosa peligrosa o defectuosa, incluso si no hay culpa o negligencia por parte del propietario o poseedor del objeto. Este tipo de responsabilidad es conocida como la responsabilidad objetiva o sin culpa, ya que no es necesario que exista una acción imprudente, negligencia o ilícita por parte del poseedor de la cosa para que sea responsable del daño causado por éste. En el Código Civil, artículo 1644 de Panamá, establece la obligación de reparar el daño causado por las cosas que uno tiene o posee, incluso si el daño se produce sin culpa de su parte. En este sentido, el propietario o poseedor de una cosa es responsable del daño causado por él, por el daño causado. El defecto de la cosa, por ejemplo, una falla en la estructura de un edificio, la falta de conservación o mantenimiento de la cosa, el uso inadecuado de la cosa, la falta de seguridad en el uso de la cosa. En caso de que el daño sea causado por el uso de la cosa por parte de un tercero, el propietario o poseedor de la cosa sigue siendo responsable del daño, a menos que pueda demostrar que se trató de un hecho de la víctima o de un tercero quien no pueda responder. Es importante destacar que la responsabilidad civil por acto de cosas no se aplica cuando el daño es causado por la culpa exclusiva de la víctima o por un caso fortuito o fuerza mayor. Jurisprudencia: daño por ruina de edificio. Tanto el arquitecto como el propietario son solidariamente responsables por los daños causados a un tercero a consecuencia de la ruina de un edificio, si la causa de esta fue, por un lado, la existencia de defectos en la construcción y por otro, la negligencia del propietario por no querer reparar.